Muy buenas noches, bienvenidos a este espacio especial donde estaremos informándoles a ustedes de los puntos trascendentales que se han tenido la semana anterior con el inicio del juicio por el asesinato de la reconocida activista lenca ambientalista Berta Cáceres, asesinada en La Esperanza, Intibucá, el 2 de marzo del 2016. Esto, según las investigaciones, como represalia por sus luchas de reivindicación de los derechos del pueblo lenca y para frenar un proyecto hidroeléctrico que, pues, de la empresa Desarrollos Energéticos S.A., que estaba controlado por la familia Talazaola, y 5 años después del crimen está este juicio, ¿verdad? Donde ya preliminarmente hubo un primer grupo que fue condenado en el año 2018, donde aparecieron Douglas Bustillo, ex militar y ex gerente de seguridad, el mayor activo de Fuerzas Armadas, Mariano Díaz, quien coordinó con 4 sicarios llevar a cabo el crimen, y el segundo grupo es este precisamente en el que está el proceso, donde está David Castillo inicialmente como parte que abre la puerta de una participación que hoy las personas invitadas a esta presentación nos explicarán. En primera instancia damos la bienvenida a Carmen Aide López, abogada hondureña, parte del equipo jurídico para los derechos humanos y de la misión de observación calificada, una agrupación de más de 15 organizaciones nacionales e internacionales que nos va a dar aspectos importantes, y también estarán con nosotros Laura Zúñiga, quien es hija de Berta Cáceres, quien también ha estado participando de forma presencial en el juicio en representación de las víctimas, y ella a través de estos minutos nos va a dar su valoración desde la perspectiva de las víctimas. Y también está el abogado Víctor Fernández, quien es parte de la acusación privada, quien nos hablará sobre las valoraciones que él hace de esta primera semana de juicio. Entrando entonces, que fue una semana bastante interesante porque hubo ya evacuación de medios de prueba, donde se escuchó, por ejemplo, el importante testimonio de Rosalina Domínguez, una autoridad indígena de Río Blanco, y otros elementos importantes que yo en este momento pues quisiera que más bien fuera Carmen Aide López. Buenas noches, bienvenida, que nos cuente un poco cómo ha visto esto y sobre todo el papel de las víctimas en este proceso. Se nos fue Carmen Aide de la transmisión. Entonces, abogado Víctor, hablemos con usted un poco mientras Carmen regresa. Si nos explica un poco cómo son sus valoraciones en esta primera semana de juicio sobre el asesinato de Berta Cáceres. Buenas noches, bienvenidos a ambos, a Laura y al abogado Víctor. Buenas noches, muchas gracias por crear este espacio para seguir profundizando todas las implicaciones que tiene el asesinato de Bertita, y cómo el Poder Judicial finalmente desarrolla el proceso de juzgamiento en contra de uno de los autores del asesinato. Cosas relevantes de esta parte. Yo no sé si es importante para ubicar en el contexto a quienes nos siguen. Estamos en la última fase del proceso penal. Sí. El proceso penal tiene la fase preparatoria, la fase intermedia y la fase de juicio oral y público, que es la más importante, es la que pone fin al proceso penal ordinario. Después de esta nos queda la fase de recursos, es decir, las impugnaciones que podemos presentar las partes frente a la decisión última del Tribunal de Sentencia. En ese momento estamos. ¿Qué es lo importante para mí en este momento? Mire, una de las cosas más importantes es que iniciamos el juicio. Recuerden que tenemos una demora extendida por una estrategia de la defensa del señor Castillo que provocó la reprogramación del proceso de juicio oral y público cerca de 15 veces, si no me equivoco. Entonces, arrancarlo para nosotros ya es un elemento de celebración bajo la lógica de que la justicia debe ser pronta, debe ser expedita. Ese es uno de los fines del proceso.
Eso me parece importante. Lo segundo es que la fase de incidentes también se cerró en este periodo, y para nosotros es de celebrar para las acusaciones que intervenimos, una en representación de Salvador Zúñiga y la otra intervenimos en representación de las 4 mujeres de Bertita, que son su madre y sus 3 hijas. En esta fase de incidentes se logró que finalmente se incorporaran pruebas muy importantes para las acusaciones privadas, que tienen que ver con un elemento contextual del crimen, de corrupción, de violaciones a derechos humanos, que es una de las pericias importantes que se incorporó. Y la segunda tiene que ver con esta pericia que tiene perspectiva de género, que alumbra al proceso penal con este enfoque, digamos que es un reclamo histórico de las mujeres, del movimiento feminista, y que además reivindica el perfil de Berta Cáceres como tal era ella. Entonces, esta fase de incidentes que nos colocó luego, entonces, ya en el desarrollo propio del juicio. ¿Qué es importante? Bueno, se pudo advertir, el público, quien está siguiendo el caso, pudo advertir por dónde va la acusación pública que sostiene el Ministerio Público, valga la redundancia, y las acusaciones privadas, los énfasis de un planteamiento y otro. El planteamiento del Ministerio Público bastante acotado al desenlace violento del 2 de marzo, que es cuando se produce el hecho, y algunos elementos contextuales, y el nuestro, el de la acusación privada, el de la víctima, que rescata el perfil histórico sostenido de la lucha del pueblo de Río Blanco, del pueblo lenca, del Copín y de Bertita, como elementos que desencadenan el asesinato. Esas son las 2 posturas, y a la par de eso, nosotros encontramos la posición de la defensa, que lleva una línea de cuestionamiento al proceso investigativo, del cuestionamiento al elenco probatorio que ha incorporado fundamentalmente el Ministerio Público, y el que ha incorporado la acusación privada. Eso me parece importante. Digamos, lo que se ha evacuado hasta ahora de prueba perfila perfectamente el hecho, perfila perfectamente al criminal, digamos, al imputado, digamos, en sus distintos componentes. Ya han aparecido estos elementos en esta primera semana intensa de medios de prueba. Es decir, ya está claro hasta este momento que el asesinato de Bertita no fue un hecho, digamos, está claro, quiero decir, que el asesinato que se produce el 2 de marzo solo es la consecuencia de una disputa sostenida de muchos años entre actores comunitarios, organizativos, de base, como el Copín, como la comunidad de Río Blanco, y el sector empresarial representado por la empresa DESA y la estructura institucional. Es decir, ahí está reflejado eso. Y por eso me pareció importante que usted en su introducción destacara el testimonio de la compañera Rosalinda, que es la vicepresidenta del Consejo Indígena, pero además es una mujer que acompañó permanentemente la lucha que impulsaba Bertita junto a su comunidad. Esos elementos relevantes. Pero yo quería decir que una de las insistencias que ha tenido la defensa en esta fase es cuestionar la prueba, es cuestionar la licitud de la prueba. Porque es que eso tiene que hacer la defensa. Es decir, cuando hay pruebas tan contundentes, y esto hay que pensarlo en la lógica jurídica, cuando la prueba es contundente que vincula a una persona en estos hechos, y no solo a la persona, porque hay que decir, es David Castillo, pero aparece alumbrado los otros responsables, no solo los autores materiales, sino que los autores intelectuales del crimen. Aquí ha aparecido la empresa DESA y sus ejecutivos, aparecen mencionados las otras personas con las que nosotros hemos hecho imputación de estos hechos. Entonces, claro, cuando la prueba afirma tanto la responsabilidad de la persona sometida a proceso, se queda como alternativa el cuestionar la forma en cómo se arriba a esa conclusión de responsabilidad o de culpabilidad que en este caso aparece para este sujeto. Y la forma de hacerlo técnicamente es encontrar vicios, vacíos o algunos elementos que cuestionar a la forma de recoger la prueba, en este caso a la forma de recoger los teléfonos, a la forma de procesarlo, a la forma de extraer la información. Pero al margen de estos cuestionamientos que son connaturales a la defensa, a nosotros nos parece que es contundente, digamos, que hay un básico de responsabilidad en la gestión de la prueba y hay una contundencia en cuanto a la vinculación que tiene hasta ahora en estos hechos Roberto David Castillo. Cerramos esta fase en una semana y entramos a la semana más intensa, digamos, de vinculación exacta, digamos,
del contenido de los teléfonos que fueron decomisados a varios de los imputados y la vinculación que hace una y otra parte. Y vamos a entrar entonces también a esta prueba contextual, a esta prueba del perfil detallado del imputado militar, del imputado empresario y del imputado vinculado a las distintas estructuras con apariencia económica en este país, pero que son verdaderas estructuras criminales. Yo valoro esta semana como positiva, insisto, desde que se inicia el juicio, desde que se queda clara una imputación que trasciende al hecho del 2 de marzo y una imputación que vincula a otros actores. Cumplimos nosotros con el objetivo de decir que este caso, si bien es cierto, juzga a Castillo, alumbra el camino sobre los autores intelectuales y sobre las estructuras económicas, llámese Estado, llámese banca, que aparecen vinculadas en este proceso. Es interesante porque entonces asoman las vinculaciones a través de la evidencia que se está evacuando en el juicio y que esta semana será trascendental, tal cual lo ha planteado el abogado Víctor Fernández, que lo califica de positivo esta primera semana y que sin duda también fue positivo que por fin se lograra incorporar a una de las miembros de la familia de la víctima, como es Laura Zúñiga, hija de Berta Cáceres. Laura, ¿qué impacto ha tenido que al fin usted esté presente en este proceso? Buenas noches, bienvenida. Hola, buenas noches. Sí, yo creo que una de las cosas que hemos vivido durante todos estos 5 años es la intención de parte de las instituciones de justicia de marginarnos. Una es porque es la forma en la que actúan, digamos, ignorando a las víctimas de los asesinatos, y yo creo que también es porque en este trabajo de 5 años, una de las cosas que hemos hecho, acompañadas siempre, digamos, del colectivo, del COPIN, de muchas organizaciones de acá, de Honduras y de otros lugares del mundo, ha sido cuestionar al Estado hondureño y tener, digamos, personas que pues somos activas, que cuestionamos, que estamos desafiando al sistema para que haga su trabajo en realidad. Creo que es lo que ha también provocado que se nos mire o que no se nos quiera tener en cuenta. Ha sido revictimizante siempre tener que darse cuenta por los medios de comunicación lo que pasa en el caso de mi mami y no haber podido estar ahí desde el inicio. Creo que es una conducta del Ministerio Público que se repite, digamos, en la corte, cuando en el primer juicio no se nos dejaba entrar o no se dejaba entrar a las comunidades, donde había claros actos de racismo, porque a la gente de las comunidades no se la dejaba pasar, pero sí a los que, tenían como otro porte, otra pinta. Entonces yo creo que estar acá presente, a pesar, digamos, de todas esas intenciones, es algo que es bueno, poder escuchar, digamos, y poder ver ahí, y no a través de una conexión que a veces se corta, que es difícil de escuchar, pues aporta a la justicia y aporta también a la sanación, que es algo importante en este proceso que vivimos al final. Es pues un asesinato de nuestra compañera de lucha, de nuestra lideresa, de nuestra madre. Momentos como muy importantes para mí han sido, por ejemplo, poder escuchar a Rosalina, una compañera de Río Blanco, de la comunidad, señalando claramente a David Castillo como fuente de amenaza hacia mi mami, pero también señalando a la empresa con sus socios, la familia Talas Habla, también, digamos, ejerciendo terror y violencia sobre la comunidad. Entonces, para nosotros es súper importante, no solo para mí individualmente, sino también para nosotros como familia, para nosotros como COPIN, para las comunidades, saber que hay ahí, a pesar de la pandemia, una persona que está escuchando, que está viendo, y que pues estamos atentas a que este proceso funcione para generar justicia y no más impunidad y no más revictimización. Eso es bien importante.
es un logro pues trascendental el hecho de que estén ahí, que estén pues yendo paso a paso. Como usted dice, al fin se les abrió esa oportunidad que se les había negado al inicio y que ahora a través de su representación pues es un punto importante para este proceso que llevamos. Alguien también importante en todo lo que se ha hecho a lo largo de estos 5 años es Carmen Aide López, que como dijimos al inicio es una abogada hondureña, parte del equipo jurídico de derechos humanos y de la misión de observación calificada. Aquí, Carmen, queremos que usted también en este espacio nos enfoque cómo valora la participación de las víctimas, el papel de ellos, esos hijos, hijas de Berta Cáceres, que desde el momento del crimen no han callado su voz y siguen en la exigencia de justicia. Buenas noches, Carmen, bienvenida. Buenas noches, Xiomara. Buenas noches, Víctor y Laura. Gracias por el espacio para compartir junto a ustedes lo que ha sido también el análisis que hemos hecho en la Misión Internacional de Observación Calificada, que somos este espacio en el que confluimos distintas personas y organizaciones que, bueno, que le hemos dado seguimiento al caso porque consideramos que es un caso emblemático para una real justicia en el país, ¿no? Y bueno, solo quería hacer algunas acotaciones. Me parece que Víctor hizo una muy buena presentación de lo que son los aspectos relevantes de esta semana. Quizás solo, bueno, insistir en que el papel de las víctimas en estos procesos judiciales, en este caso el de las hijas, el hijo y la madre de Berta Cáceres, ha sido realmente fundamental para poder exigir que esta investigación se apegue tanto a estándares internacionales de derechos humanos como a la normativa procesal de nuestro país. Y también creo que es importante hacer la distinción de que las víctimas no solo son como este elemento accesorio, sino que son el centro de lo que debería de ser también la construcción de una línea de análisis en la investigación. Se sabe pues que al final tienen elementos importantísimos y a veces la mayor información sobre sus casos y estas pues las víctimas son quienes de cierta forma lo canalizan a través de las acusaciones privadas y es exactamente lo que ha pasado en este caso, que las acusaciones privadas han jugado un rol tan importante en lo que ha sido todo este proceso judicial, trayendo sobre la mesa algunos elementos que la línea investigativa del Ministerio Público no contempla o pues no se molesta de contemplar, ¿verdad? Que son precisamente todos esos elementos del contexto social y político que rodeaba a Berta Cáceres, los impactos que ella generaba en el ámbito público de nuestro país, en una variedad de temas muy relevantes, no únicamente los que pues conforma la lucha por el medio ambiente y la lucha contra la ilegalidad de las represas hidroeléctricas en comunidades, sino que también era una actora y política importante a nivel general. Y también creemos que es muy importante porque también esta exclusión de las víctimas en el proceso por la justicia de Berta Cáceres no solo ha sido en este proceso en el que el imputado es David Castillo, sino que también está sucediendo en el proceso de fraude sobre el Gualcarque, que desde el 2018 las víctimas han intentado acceder al proceso y el Poder Judicial se los ha denegado continuamente, e incluso hay una acción de amparo pendiente en la Corte Constitucional precisamente respecto a los derechos vulnerados al no permitir que la familia de Berta y el COPIM puedan erigirse como una acusación privada en este caso. Entonces sí, es un aspecto muy relevante y me gustaría destacar una de las cosas que dijo una de las acusaciones privadas en este sentido, cuando ya por tercera vez se le requería al tribunal que permitieran la presencia de Laura Zúñiga en el proceso. Hicieron un excelente ejercicio de memoria en el sentido de que trajeron de regreso lo que era el hecho de que cuando Berta Cáceres fue asesinada, ella contaba con medidas cautelares de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y el Estado no solo la perseguía de distintas formas, sino que ni siquiera pudo a nivel oficial o formal cumplir con estas medidas cautelares en el sentido de que no la protegió en ningún momento.
y que bueno, y que entonces la acusación privada hacía ese recordatorio y decía, bueno, ahora es la oportunidad del tribunal de poder avanzar al menos unos pasitos en el derecho a la reparación digna que tiene la familia de Berta y el COPINH, en este caso, al menos dejando entrar a Laura, ¿verdad? Entonces, creo que a mí me parece que fue un aspecto muy importante en lo que ha sido toda esta semana. Y asimismo, en cuanto a la carga probatoria, tal y como decía el abogado y compañero Víctor, empieza a esclarecerse todo lo que es el perfil de David Castillo, si era pues todavía un misterio para algunas personas, pues ya se hace de manera oficial, se acredita lo que es su trayectoria como oficial de inteligencia militar entrenado por Estados Unidos, todo lo que era su vinculación y su influencia a nivel de directivo en lo que es la empresa DESA en el momento de su asesinato, así como todo lo que era su posición en esta cadena de mando que culminó con los ya condenados por el asesinato en el 2018. Se empieza a esclarecer pues lo que fue ese rol de David Castillo en lo que es la planificación del crimen. Asimismo, como decía Víctor, se incluyeron peritajes socioeconómicos como medios de prueba que marca un hito a nivel procesal, ya que en general el Ministerio Público, se puede decir, y también los mismos tribunales, pues como que son muy reacios a tomar en cuenta todo lo que son los aspectos sociales y políticos como un todo en los delitos, sobre todo en estos delitos que tienen que ver con defensa comunitaria y con protección del medio ambiente. Siempre se pretende examinar los hechos como en unas islas, ¿verdad? Y no precisamente pues darle la importancia que es central de todo lo que se mueve políticamente alrededor de estos crímenes. Y asimismo, bueno, como decía Víctor, también respecto al móvil, pues se van trayendo elementos muy importantes que apuntan a que, y uno de ellos fue un informe de un investigador de la ATIC, que establece pues que la línea de conclusión la línea de investigación, perdón, que concluyó respecto al asesinato el asesinato de Berta, pues su causa tiene que ver directamente con lo que era el trabajo de Berta en oposición a este proyecto hidroeléctrico de agua Zarca en territorio indígena. Y bueno, finalmente también unirme a lo que es el reconocimiento de la importancia de la declaración de Rosalina Domínguez, también porque pudo visibilizar de forma muy concreta cómo el pueblo lenca ha venido luchando por muchísimos años y lo han hecho siempre en nombre de un colectivo. Y a mí me parece importante porque también hay toda una maquinaria de medios de comunicación intentando desacreditar el rol de Berta en lo que ha sido la organización comunitaria del pueblo lenca. Pero precisamente creo que la declaración tan clara, tan precisa y tan importante en el sentido de recordar también todas las agresiones previas que venían sufriendo previo al asesinato de Berta, también me parece un ejercicio pues muy importante que puede llegar a ser reparador no solo para la víctima, sino para todo el pueblo hondureño, que también se ve como en el medio de lo que es toda la estrategia gubernamental por posicionar una línea de investigación o una causa y pues lo que es todos los elementos que nos indican que no es exactamente así, ¿verdad? Así es, claramente, pues un punto importante que destaca es esa deuda que tiene el Estado de Honduras con el caso Berta Cáceres, porque ella era una beneficiaria de medidas cautelares de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, donde el Estado estaba obligado a proteger su vida y realmente, como pasa en Honduras, no hubo esa protección y desde ahí viene un fallo de todo un sistema que al final la convierte en esa víctima que elimina a una mujer que luchó hasta el final por la defensa de los recursos, de los territorios, de su etnia, del ambiente.
Entonces, ahora es clave el juicio porque se está en un proceso donde van poco a poco saliendo a luz los detalles, las evidencias que el pueblo hondureño está siguiendo a través del juicio para develar realmente qué ocurrió, cómo se maquinó el plan para eliminar a Berta Cáceres. Y viendo estos elementos y ya pues lo que se ha ido evacuando a lo largo de esta semana, es interesante, abogado Víctor, que nos haga una reflexión de qué podemos esperar para estos próximos días en este proceso. Bueno, mire, antes de responderle eso, a mí me parece que, a ver, estamos viviendo un momento importante para advertir directamente sobre la forma y sobre el funcionamiento del sistema de justicia en el país. Yo sé que es difícil, digamos, por los tecnicismos, es decir, me imagino para la gente que se conecta un día, otro día no, es bastante, seguro, pesado, pues, toda la dinámica del obstáculo, del proceso, pero yo creo que es importante que hoy se esté transmitiendo por redes sociales el juicio sobre el asesinato de Bertita. Muchas de las cosas, y esto va un poco con la pregunta suya, decirle de lo que viene en esta semana, muchas de las cosas que nosotros estamos haciendo o procurando es que el juicio se haga para todo mundo. Es decir, hay cosas, por ejemplo, que entran, que se entrampan en la discusión interna, digamos, en toda la leguleyada propia, digamos, de la praxis, y terminamos perdiendo de vista que hay gente siguiendo. Y en este enfoque democratizador que tienen los procesos penales, yo creo que para las víctimas, para nosotros, es muy importante que la gente comprenda qué es lo que va pasando en el juicio. Porque fíjese que quienes primero hacen el juicio es el público. El juicio se volvió público justamente para que hagamos ese control sobre las decisiones, primero sobre las decisiones judiciales, pero además sobre todos los intervinientes en el proceso. Yo creo que la gente se puede formar una visión crítica, no sé, tan crítica, o puede celebrar cómo funciona o cómo trabaja el Ministerio Público, sus fiscales, sus técnicos de las distintas oficinas de investigación, o puede reflejar un comportamiento que no satisfaga, digamos, generalmente esos criterios o esas aspiraciones que tiene la gente. Es decir, el caso, digamos, esta posibilidad cumple con varias expectativas, incluyendo la satisfacción, por supuesto, de la víctima. Pero además, yo creo que hay un elemento que a mí me parece importante rescatar de lo que pasó esta otra semana, antes de entrar a lo que viene. Es que si ustedes vieron, creo que una de las últimas pruebas que se evacuó esta semana que pasó fue el vaciado a los teléfonos del señor imputado Roberto David Castillo. 2 teléfonos se le decomisaron. Y el gran dato de estos 2 teléfonos decomisados es que no se le pudo extraer la información. Y ahí, digamos, hay que desarrollar un juicio crítico, un juicio de valor. ¿Por qué? A estas alturas no fuimos capaces, el Estado de Honduras no fue capaz de extraer la información tan importante que debió ser de los 2 teléfonos de Roberto David Castillo. Porque tenían clave, porque estaban apagados, porque pudieron haber sido, ¿cuál es el término? Pudieron haber sido vaciados de manera remota, y eso indica varias cosas en cuanto al reclamo que nosotros hemos venido haciendo del derecho de las víctimas a participar directamente de estos procesos. Miren, nosotros nos constituimos como acusadores privados en nombre de las víctimas, en este caso, desde los primeros momentos que se produjeron los hechos. Porque en el caso de nosotros teníamos la representación del COPIM desde antes del 2 de marzo, teníamos la representación de Bertita, estábamos siguiendo este tipo de cosas y nos constituimos en actores, digamos, como sujetos. El Código Penal, el Código Procesal Penal regula en un apartado los sujetos procesales y bien nombrados. Es decir, para intervenir, para participar en igualdad de condiciones. En este caso, por ejemplo, nosotros, como decía Laurita, en mucha parte del proceso,
y hoy se refleja en esta parte, en la parte de juicio oral y público, en la fase de juicio oral y público, venimos interviniendo posteriormente. Es decir, cuando al Ministerio Público se le ocurrió, se acordó, o el reclamo permanente de las víctimas y de toda la comunidad nacional e internacional les hizo recordar que tenían que cumplir el ordenamiento jurídico que da a las víctimas calidad de sujeto activo, es decir, partícipe, controlador. Pero fíjense, estos dos teléfonos no pudieron ser vaciados, solo se vaciaron el contenido de su SIM card o de su chip del teléfono. Ahí puede ser que nos hayamos perdido información importante sobre otros actores. Pero lo que viene, digamos, lo que viene va a reflejar cómo es que se produce este nivel de comunicaciones entre los autores materiales del crimen, entre la estructura, digamos, sicarial que ejecutó el hecho y esta estructura intermedia. Vean, la estructura intermedia está constituida exactamente por 3 oficiales de las Fuerzas Armadas de Honduras. En condición de retiro, digo, los militares nunca dejan de ser militares. Son orgullosos de ser militares y son orgullosos de estas prácticas. Y nosotros no le vamos a quitar ese calificativo. Es decir, son 3 oficiales del ejército hondureño, de las Fuerzas Armadas. Uno, el que está siendo juzgado hoy, que se llama Roberto David Castillo. Otro, Mariano Díaz Chávez. Y el otro, Douglas Giovanni Bustillo. Son más o menos, en términos generacionales, no de sus promociones en el ejército, sino de edad, gente en edades más o menos parecidas. Ellos están, en esta semana se podrá apreciar cómo estos 3 sujetos militares, unos que siguieron siendo militares, digamos, así como son los que están activos, y otro militar que desde su privilegio de ser militar, como es Roberto David Castillo, desde esa condición participó en una línea estratégica de intervención de la Empresa Nacional de Energía Eléctrica. Y entonces allí combina su función de militar privilegiado para intervenir en una empresa estratégica del Estado de Honduras para luego desarrollar esto que nosotros queremos que se refleje hoy que se evacúe la prueba. Su perfil, su combinación con actores del Estado de Honduras encargados del sector energético como sector estratégico y la práctica corrupta que hay en esa institución, en todo el modelo de concesiones y en los distintos componentes que permiten el modelo energético hondureño. Pero cómo este militar se enlaza con la estructura militar, no cualquier militar. Los 3 fueron y han sido militares de inteligencia en este país. Y en la investigación le hará falta, se va a quedar reflejado, que hay otros militares que se involucraron en esta fase intermedia de ejecución del crimen. Entonces, afortunadamente, digamos, se logró recoger los teléfonos de los otros imputados, de estos otros autores materiales, de uno de los autores intelectuales que todavía no ha sido traído a juicio, que también, por fortuna, porque no sé por qué circunstancia, pero se logró decomisar uno de sus teléfonos que ya no tenía en uso y del cual se derivan todas las componentes, las confabulaciones y el tráfico de influencia que se desarrolló para lograr la concesión, para imponerla en el territorio, para participar de muchos crímenes o actos violentos en las comunidades, hasta para provocar el asesinato de Bertita y finalmente para pretender la impunidad que ellos pretendían. El cruce, por ejemplo, entre distintos ministros del gobierno hondureño, incluyendo el ministro Julián Pacheco Tinoco, creo que ese es su segundo apellido, que el primer día después del asesinato, velozmente estableció que el móvil del crimen era un asunto de carácter pasional. Y curiosamente, para que ustedes sepan, la prueba que se va a evacuar esta semana va a reflejar que esa declaración no era una declaración, digamos, antojadiza, a la ligera del ministro de la Seguridad. Aparece como él o los propietarios de la empresa de esa están asegurándose que el ministro de la Seguridad de este país maneje como hipótesis del crimen este elemento que constituye la forma de cerrar todo el acumulado de violencia, todo el acumulado de
de corrupción hasta el asesinato de Berta Cáceres, que cierra entonces, según ellos, cerraban el círculo de la impunidad. A eso vamos esta semana. Nosotros invitamos a la gente a que tenga, bueno, un poco de paciencia para seguir el juicio, que se concentre un poco en esta parte, porque viene la fase de evacuación de medios de prueba pericial del Ministerio Público, la pericia esta de vinculación criminal, que toda se construye a partir de las comunicaciones que son relevantes para el crimen, y luego vamos a introducir la prueba nuestra que desarrolla la perspectiva de género, que desarrolla la perspectiva de un crimen que le precede todo el tema de violación de derechos humanos, de corrupción, desde actores económicos a los que pertenece de alguna manera Roberto Day Castillo. A eso vamos esta semana. Y vamos a ver también el cuestionamiento que hace la defensa. A mí me parece interesante, importante que la gente siga, sobre todo porque las deficiencias que denuncia la defensa en el proceso investigativo jamás van a ser suficientes para limitar o para reducir el nivel de responsabilidad que tiene Roberto Day Castillo en este crimen y la que tienen los autores intelectuales. Pero sí, seguramente, los cuestionamientos que haga la defensa podrán darle a la sociedad hondureña un sentido crítico sobre el nivel, sobre para qué sirve la inversión que hacemos y que hace el Estado de Honduras en instituciones como el Ministerio Público, como la policía y las otras entidades encargadas de investigación. A eso vamos, digamos, en esta semana, insisto, para que la gente esté atenta del seguimiento del proceso y para que antes que los jueces juzguen, nosotros juzguemos. Es decir, cuando termina un juicio, los primeros que decimos si son o no son culpables las personas es quienes seguimos el juicio. Hacemos el juicio previo, es decir, los juicios de valor y esa conclusión que le corresponde por disposición de la ley hacerla al tribunal de sentencia en este caso. Eso es bien importante, pues los elementos que van conectando, los personajes que van saliendo, lo que viene en esta semana y donde yo quiero decirle a toda esta cantidad de personas que nos está siguiendo a través de las redes sociales es que desde mañana en la noche estaremos informando diariamente del avance que va teniendo el juicio para ir actualizando a los hondureños de lo que está ocurriendo en todo este proceso judicial que es de alto impacto en Honduras y que la gente está siguiendo muy de cerca. Quiero decirles que hay mucha gente que está mandando comentarios. Una de ellas es la periodista Dina Mesa, que pregunta, ¿el jueguito de recusar el tribunal no ha logrado parar el juicio? Según ustedes, ¿qué influyó en ello? Y también hay otro comentario de José David Aguilera que dice, está raro que no hayan podido hacer un vaciado de los celulares. Eso da a entender mucho. Y otra persona dice, Dina Mesa, de este juicio puede ser la base para abrir juicio a los autores intelectuales. Esas son parte de las preguntas. No sé quién puede responderme las interrogantes. Voy a responder. ¿Puedo responder la última pregunta? O no sé si Carmen Aide lo quiere hacer. Adelante, no, yo estaba esperando, si querés después yo puedo aportar. Bueno, puedo responder esto último, pero que tiene que ver con la estrategia nuestra en el proceso. A ver, para nosotros que estamos en la parte del pulso de fondo con la institucionalidad, partimos de un supuesto. Cada vez que la institucionalidad imputa a alguien, partimos de que la institucionalidad, en su lógica de impunidad, perdió el pulso con nosotros. Incluso lo perdieron la estructura criminal. Ya que Roberto Day Castillo esté juzgado, esté siendo sometido a este proceso, nosotros entendemos que ese es un dato cualitativo de la lucha que ha hecho la familia de Bertita, el COPIG y todos los que estamos demandando justicia. De tal manera que entonces nosotros sostenemos esta línea hasta que cierre la responsabilidad de un sujeto como este, pero por supuesto que nuestro tema central es lo que sigue. Y bueno, la gente crítica dice que, bueno, dice varias cosas sobre esto, que nosotros somos, o que la familia es inagotable en demandar estas cosas por una y otra razón. Es una cosa muy básica, miren,
todas las personas que hasta ahora han sido juzgadas, ninguna está conectada exactamente con el móvil del crimen que dijo el director de esta investigación. El director de esta investigación dijo que el móvil del crimen estaba relacionado con la lucha de Berta Cáceres en contra de la intención de montar una represa hidroeléctrica sobre el río Hualcarque. Y claro, entonces, ¿a quién afecta la instalación de esa represa? Es decir, ¿qué tiene que ver el señor Mariano Díaz Chávez, este oficial del ejército que estaba activo con ese proyecto? Pues seguramente que nada. ¿O qué tenía que ver Douglas Giovanni Bustillo, el otro oficial? Pues simplemente era un empleado de la hidroeléctrica que de hecho formalmente ya no trabajaba con ella. ¿A quién le afectaba la lucha de Berta? Pues le afectaba a esta empresa que tiene unos dueños, que tienen nombre, que tenían unas inversiones, que tenían, ni tantas inversiones, porque aquí en Honduras los empresarios poco invierten, es decir, siempre, nunca corren riesgo, es decir, siempre están haciendo negocios de ganar, ganar, y la mayoría de negocios son con el Estado, como este. Entonces, ¿dónde están los perjudicados de la lucha de Bertita? Todavía no han sido traídos a juicio. Esos que iban a perder y perdieron sus negocios con la banca internacional, es decir, con el Banco Centroamericano de Integración Económica, con el banco holandés. ¿Dónde están, digamos? Tráiganlos a la justicia. Para eso nos sirve el juicio a nosotros. Para eso estamos peleando, para que en el proceso de evacuación de medios de prueba, pues sí es importante que se vea cómo operó la estructura sicarial que finalmente hizo los disparos que mató a Bertita. Es importante porque esa es la lógica del proceso. Pero es más importante para la justicia y para prevenir muchos otros crímenes que seguramente el sector empresarial violento de este país tiene en marcha, porque esa es su manera de actuar, para que entiendan que tienen que enfrentarse a la justicia en estos términos, para que entiendan que hay comunidades, que hay comunidad, que hay víctimas, que sabemos leer y que sabemos luchar hasta esos extremos. Para nosotros, en términos de lo que pregunta Dina, efectivamente, nosotros decimos que este juicio, como los otros, es luz para seguir a los autores intelectuales del crimen. Ese es nuestro desafío, ese es nuestro reto. Por eso podemos correr algunos riesgos técnicos en el juicio, es decir, introducir, pelear porque se introduzcan cosas que para el sistema, que para un juzgado, para un tribunal ordinario no es importante, pero para las víctimas, para la historia de este país, para la lucha de este país, es muy importante que se retrate a un sector empresarial, porque mire, los empresarios, entre comillas, que hacen falta ser juzgados como autores intelectuales en este país, pueden ser el reflejo, el retrato de gran parte del sector empresarial de este país, que se ha dedicado a esquilmar, a aprovecharse de todos sus privilegios, de su corrupción, y sobre esa base no solo ha traficado con influencia, no solo ha corrompido, volvieron normal matar a la gente que se opone a ellos. Y entonces nosotros queremos desde este juicio volver normal la persecución a ese sector impune que constituye el sector empresarial corrupto, violento, asesino de este país, junto a los funcionarios que los han acompañado con mucha vergüenza históricamente. Han sido como el resorte donde juegan el sector empresarial corrupto y violento. Sobre ello vamos, es decir, esa es nuestra misión. Alguien se escandalizaba el otro día diciendo de los seguidores de esta gente que tenemos más de 20 casos abiertos en curso por la causa Berta Cáceres y vamos a abrirlos todos los que sean necesarios. Y estos que apuntan a la autoría intelectual son los más importantes y a los que nosotros pensamos que ni las víctimas ni la comunidad nacional e internacional debe despegar. Sobre ellos debe ir lo que hace falta en este caso. Y por ahí también pensar que romper con la impunidad de los poderosos, de los empresarios, no solo se va a dar en los juzgados o desafiando más bien las instituciones de justicia, sino que tiene que ver con un movimiento y con la organización que logremos como sociedad para eso. Este caso, digamos, ha logrado avanzar gracias a la movilización, a la denuncia, al no quedarse callados, a la indignación que se ha manifestado en acciones de muchas personas, desde la comunidad de Río Blanco, el pueblo Lenca, el Copín, pero también de mucha gente de Honduras que se sintió también víctima de este asesinato.
Y lo hacemos, digamos, y desafiamos a esos asesinos, digamos, a estos ricos, los más ricos de Honduras, que están bien acostumbrados a matar a la gente, a saquearnos, a quitarnos nuestros bienes. Si los perseguimos no solo es por rendirle honor a mi mami, digamos, a Berta Cáceres, que se lo merece y que también es una forma de poder como rendirle homenaje, pero también es para frenar el abuso, digamos, cotidiano que vivimos como pueblo hondureño. Es juntar la fuerza que hemos generado para poner un freno a estos que son los mismos que se están lucrando, digamos, con el tema por ejemplo, las muertes generadas por la corrupción de la pandemia. Son los mismos que mientras están cómodos en sus casas, generando, digamos, dinero y saqueando a la gente, la población hondureña se tiene que ir, tiene que emigrar, dejar a su familia o caminar, digamos, hacia otro país para poder sobrevivir. Entonces, esta situación de violencia que vive el país no es, digamos, ajena a este caso, digamos, es producto de esto, digamos, las lógicas con las que destruyen y atentan contra nuestro país. Por eso es que nosotros, por ejemplo, cuando hablamos de justicia para Berta, decimos justicia para Berta, justicia para el mundo, es justicia para este país, porque es eso, es enseñarles a estos que no toda la vida van a ser impunes, como decía mi amiga, es como se han creído que la impunidad es eterna, se equivocan, los pueblos saben hacer justicia, y eso es lo que estamos haciendo, es aprendiendo a hacer justicia. También creo yo que vamos a desafiar igual a las instituciones de justicia. Es lo que estamos haciendo, siendo, digamos, o llevando una acusación privada, llevando pruebas, llevando peritajes, es lo que estamos haciendo al decirles no nos van a sacar de una sala a las víctimas, van a tener que transmitir y lo van a hacer porque es un derecho, porque está en la ley, pero también porque tienen que aprender a actuar bien, porque es lo que no hacen y están tan acostumbrados con tanta naturalidad a violentar a las personas que hoy estamos también haciendo eso. Es una enseñanza, porque nosotras sabemos que no somos las únicas víctimas en este país, sabemos que no somos las únicas que han sufrido el asesinato de una mamá o de una compañera, de una hermana, de una hija. Y por eso también, para poder generar este precedente de justicia, de respeto, es que seguimos, digamos. Entonces, por eso también este juicio no solo se da en las salas del juzgado, sino que queremos que se dé acompañado y actuando nosotras como familia, como compañeras de organización, pero también la población hondureña y de otros lugares, porque también es una realidad latinoamericana. Carmen Aide. Sí, contestando la otra pregunta de la compañera Dina Mesa, definitivamente, bueno, las audiencias preliminares a lo que ya ha sido esta etapa final, que finalmente se abrió el juicio, pues se vieron precisamente interrumpidas por todas estas recusaciones y demás acciones legales que llevaba a cabo la defensa. Y creo que en un momento, conjugado con todo lo que planteaba Laura, que es precisamente cómo este caso ha recibido una especial atención nacional, internacional, mucho apoyo, mucha organización alrededor de, no solo del caso, sino de toda los otros elementos que ha generado el caso, ¿verdad? De corrupción y de visibilización del crimen organizado que permea todas las instituciones de justicia. Ha hecho que de cierta forma se volviera insostenible para el tribunal, pues continuar permitiendo o continuar pues con una actitud muy permisiva ante todas estas mañas procesales, ¿no? Porque si bien nuestra ley contempla el derecho a que se hagan uso de todas estas acciones y recursos legales para poder hacer efectivo el derecho de defensa, había una intención súper clara de dilatar el proceso, pues con
con el fin de poder prolongar lo más posible el inicio del juicio, y bueno, se sabe que también tiene que ver con el hecho de que en algún momento vencía la prisión preventiva, pues, y todo lo que se movía alrededor de esta intención de mantener la impunidad en este tribunal donde se está ventilando la causa Berta. Entonces, yo creo que en ese sentido ha sido también, pues, como ese pulso que mencionaban los compañeros previamente, que se está haciendo en contra de estas estructuras de impunidad, y que, bueno, de alguna forma se ha logrado al menos parar toda esta postergación innecesaria y sin fundamentos de lo que era el juicio. Yo creo pues que ustedes han ilustrado pues cómo ha venido evolucionando todos los atrasos que se generaron desde el momento que se interpuso un requerimiento hasta llegar a esto, y como bien lo apuntaba el abogado Víctor al inicio, estar en el juicio de por sí es una ganancia. Nosotros pues hemos tratado pues de así, de manera general, de ilustrar un poco a todos los hondureños que se han conectado, que ha sido una gran cantidad de compatriotas que están pendientes del devenir de este juicio. Y ya casi en el cierre de este espacio, quisiera que tanto el abogado Víctor Fernández, Laura, como una de las víctimas directas de todo este proceso, y Carmen, que está ahí de cerca siguiendo la evolución de esto, dieran un mensaje a los hondureños, y también, ¿cómo se llama? Un mensaje, y también pues a no perder la confianza para seguir luchando por esa justicia, y darles un mensaje que manda Oscar González, donde dice que desde la Amazonia mucha fuerza y mucha luz, que los pueblos originarios y el espíritu de los ancestros nos sigan iluminando el camino. Berta vive. Así que los dejo a ustedes con ese mensaje final para todo este pueblo hondureño que sobrepasa los más de 1000 espectadores a través de las redes. Bueno, yo creo que podemos hacer como parte final dos conexiones. A mí me interesa hacer estas dos conexiones, o insistir en lo que ya decía Laurita. Este caso, el juzgar a esta persona que se está juzgando ahora, Roberto Di Castillo, por el asesinato de Bertita, digamos, el contexto que muestra este asesinato es un contexto global. Yo creo que es la realidad planetaria. Es la participación de unas empresas, de un reducido grupo de personas que se creen con el poder, con la impunidad para hacer lo que ellas quieren. Entonces, revertirla, es decir, demostrar que se puede revertir, incluso en su propia lógica institucional, es una cosa que debe provocar el encuentro de la gente que lucha por la justicia en Honduras y en cualquier parte del mundo. Y una segunda cosa que me parece importante a mí es que la gente que sigue este caso se ubique en el contexto hondureño. Este caso juzga un último periodo muy duro para la realidad hondureña. La historia que nosotros queremos que se resalte como hecho histórico justiciable es la que se ha producido de 2009 para acá. Es decir, desde el golpe de Estado para acá, el golpe económico, digamos, el saqueo de las instituciones. El proyecto hidroeléctrico Aguasarca es uno de los proyectos que post-golpe se repartió el grupo económico que dio el golpe. Está detrás de las razones de todo el desmantelamiento de la poca institucionalidad. Y en esa lógica sobramos los seres humanos. Las personas que luchamos, sobre todo, nos convertimos o se convierten en objetivo de estas estructuras criminales que tienen esta magnitud. Por eso también es importante la causa Berta Cáceres, porque como este proyecto, digamos, es uno de los tantos que se produjo sobre la base de la corrupción, es uno de los proyectos que ya había sido declarado inviable por el mismo Estado de Honduras, pero se impone en esta nueva lógica neocolonial que profundiza el arrebato de la riqueza natural, de la riqueza de los pueblos,
y que juzga, digamos. Puede ser que iniciemos un proceso regresivo en el campo de la justicia, que debe combinarse con otros campos de la lucha que vienen realizando personas, comunidades y liderazgos como el que tenía Bertita. De esa es la dimensión de la causa Berta Cáceres. Yo este mensaje lo mando para la gente que, digamos, con mucha superficialidad se suma a este expediente de crítica a esta demanda de justicia por el caso de Bertita. Para la gente que cree, por ejemplo, que un rostro como el de David Castillo, un hombre o un ser humano aparentemente de éxito en el sistema, es decir, profesional o profesional de armas, empresario, todo ese perfil, digamos, fachada con el que funcionan los liderazgos de este país está siendo juzgado. Para mí es importante rescatar eso. Yo no pierdo la humanidad en este tema de a quién juzgamos, son seres humanos, pero son seres humanos que crearon un perfil falso, una fachada, que repercute en el modelo de sociedad que nosotros tenemos, dirigida por este tipo de personajes. Si no fuera que he llamado a la justicia a este señor, o que vamos a llamar a los otros, seguirían siendo los grandes señores de este país, es decir, construyendo esta desgracia de sociedad que nosotros tenemos. Por eso también es importante la causa Berta Cáceres. Sí, también pensar que mientras los asesinos intelectuales de Nimán, de Berta Cáceres, sigan libres, van a seguir asesinando, porque esa es su forma de actuar. Esa es la forma en la que están acostumbrados a asegurar sus beneficios. Y lo sabemos, digamos, porque no es el primer asesinato que nos toca vivir. Incluso en este caso concreto del proyecto hidroeléctrico Guasarca, también tuvimos que pues, sufrir los asesinatos de otros compañeros. Entonces vamos a seguir, digamos, pues, intentando y procurando justicia, que no haya impunidad sobre estos asesinos que están acostumbrados a hacerlo. Y sabemos que esta justicia se construye colectivamente, entonces pues también les invitamos a estar activos y activas en las diferentes acciones que vamos a hacer también para seguir en este proceso. Yo creo que una de las cosas también que sabemos es que este proceso son largos, lograr justicia para una compañera es difícil muchas veces, pero sabemos también que lo vamos a lograr. En eso creo que no hay duda, a pesar de que a veces es doloroso también estar, ¿no? O a veces es cansado, pero tenemos como esa seguridad de que estamos construyendo ese camino de justicia y entonces estar ahí también animados, animadas. Sabemos también que la justicia para Berta es más amplia, es también la libertad para los compañeros presos políticos en Guapinol, es que las extractivas salgan de las comunidades indígenas, es la aparición con vida de los compañeros garífunas, es muchas cosas, digamos, que vamos a estar construyendo y que abarcan y abrazan, digamos, esa gran lucha que era la lucha de Berta Cáceres, que es la lucha, digamos, del pueblo hondureño y de otros pueblos que alrededor del mundo también acompañan y abrazan la vida, que es lo que peleamos acá. Entonces, bueno, seguimos en esa, vamos a estar estas próximas semanas con este juicio, pero también vamos a estar ahí caminando en las comunidades y mientras el río Hualcarque siga corriendo, sabemos que la vida sigue, y eso es lo importante, pelear el futuro. Muy bien, Carmen. Ahora. Bueno, mi mensaje final sería, pues, en sintonía con quienes me preceden,
pues motivar a que sigamos siguiendo este juicio, a que las personas que estamos vinculadas con defensa de derechos humanos continuemos aportando tanto en organización, en planificación, en generación de contenido, en compartir pues análisis importantes que rodean el caso y en general de volvernos pues como esta población lo suficientemente activa como para apoyar además de las acciones que estén vinculadas con la familia de Berta y las víctimas, también toda acción que pueda visibilizar pues todo este camino pues de búsqueda de justicia que se tiene en este caso y que se tiene pues en todos los casos vinculados con la causa de Berta. Así es, y es que, bueno, como bien se ha planteado acá, el caso de Berta Cáceres no es diferente a muchos otros en Honduras, donde quienes reivindican sus derechos frente a proyectos extractivos en sus territorios sin consentimiento son vigilados, monitoreados, víctimas de campaña de difamación, criminalizados y en última instancia son también víctimas de amenaza, violencia y muerte. Lo excepcional tal vez de este caso en la causa de Berta Cáceres y su paso por los tribunales nacionales es el trabajo incansable que ha tenido a lo largo de estos 5 años su familia, el COPIN, los movimientos sociales que siempre han estado con su voz exigiendo justicia. Así que esto pues es parte de esa lucha donde hoy pues actores importantes de este proceso nos han dado a conocer cómo avanza el juicio. Y nosotros queremos decirle que debe estar pendiente toda esta semana porque a las 7 de la noche estaremos presentando un resumen de cómo va avanzando ese proceso judicial que ya el abogado Víctor, Laura y Carmen saben que se ha extendido a altas horas de la noche porque ha sido larga la jornada. Nosotros lo hemos estado monitoreando en redes sociales y pues es agotador. Pero ahí vamos a estar siguiendo de cerca cómo evoluciona este juicio por el asesinato de Berta Cáceres, donde está como imputado David Castillo, un ex militar. Así que gracias a todos, han sido muy amables, son miles las personas que han estado y también los comentarios. Ha sido productivo, han quedado informados y continuaremos siempre trasladando pues lo que ocurra en esta semana que es crucial en el caso de Berta Cáceres. Gracias a Víctor, gracias a Laura, gracias a Carmen y bueno, seguiremos siempre. Buenas noches a todos. Buenas noches.